Bienvenidos a Claves de Alzheimer. La aparición de la enfermedad genera un importante impacto en la familia y en el paciente. Hay un campo especialmente sensible y que afecta al derecho y al campo jurídico, que es la toma de decisiones que puede tomar el paciente a lo largo de la enfermedad. Hablaremos de este importante tema, pero antes vamos a conocer unos datos. Vamos a hacer primero un repaso a la actualidad de la mano de nuestros dos primeros invitados. Ellos son Mario González, bienvenido, y Jacques Selmes. Son de la Fundación Alzheimer España. Gracias. Tenéis un programa de radio, que es un tema que nos ha parecido muy interesante como iniciativa, ¿no? Un programa de radio dedicado exclusivamente al Alzheimer, ¿no? ¿En qué consiste? Pues hemos dedicado un programa de radio online al Alzheimer por una razón simple. Apenas el 10% de los cuidadores y de las familias acuden a una asociación de familia. Eso quiere decir que hay 90% en España de las familias y de los cuidadores o que no saben, o que no quieren, o que no pueden. Entonces, la radio para nosotros es una nueva vía de comunicación con los cuidadores, buscando los cuidadores donde están, en su casa. Y eso es el punto principal. Mario, ¿dónde se puede escuchar este programa de radio? Pues este programa de radio lo podéis escuchar en www.fundacionalzheimeresp.org, que es la página de nuestra fundación. Desde ahí se pueden escuchar los programas atrasados, los que vamos colgando, y un botón para poder escuchar online. Online. Tenéis, en principio, bueno, me habéis comentado que tenéis una variedad grande de programas, pero vamos a hablar del Rincón de Eloísa y sobre todo del noticiario, ¿no? ¿En qué consisten estos programas? El Rincón de Eloísa es el primer programa que hemos utilizado. De hecho, es un debate multidisciplinario, donde cuidadores explican su vivencia de un problema, donde nosotros pedimos a expertos de venir, de hablar de este problema y de proponer soluciones, e incluso con la participación de la psicóloga de la Fundación y de una parte del equipo de la Fundación. Son debates de 50 minutos, con bloques de 4 a 5 minutos y después música y en general música de rock. ¿Y el noticiario en qué consiste? Pues el noticiario es una selección de noticias acerca del Alzheimer y del impacto que tiene a nivel mundial y a nivel estatal, en la que vamos participando. Bueno, pues somos 4 personas. Está Juan Mediavilla, que es la persona que hace un relato alrededor del Alzheimer, a lo que va él seleccionando, lo que más le impacta. Está Jacques Selmes, que es la persona que está quizás diciendo, digamos, la persona que le pone el punto científico al programa, y luego está Elizabeth Salmerón y yo, que somos los que vamos presentando el programa. ¿Qué tipo de noticias dais? ¿Nos podéis dar un ejemplo de las noticias que vais a dar, por ejemplo, en estos días? Sí, nos hemos dado cuenta que al final el Alzheimer es algo mundial y que hay noticias de Alzheimer que pueden salir en un país y que pueden interesar a otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos hace poco hubo una emisión de la cadena americana CNN
donde Larry King, que era un presentador vedette, salió de su jubilación para hacer un programa especial sobre enfermedad de Alzheimer, algo impensable. Y lo hizo con Martha Scherer, que ex esposa del gobernador de California y de la familia Kennedy, que hizo el año pasado un informe sobre la situación del Alzheimer y de los cuidadores en los Estados Unidos. La problemática es que cada día hay más enfermos, cada día los enfermos viven más, y estamos en los momentos en los cuales las personas del baby boom de los años 60 pues empieza a entrar en la zona de riesgo de Alzheimer. Eso quiere decir que hay una multiplicación muy importante de los casos y hay problemáticas con los cuidadores. Y lo que pasa es que dentro de 20 o de 30 a 40 años habrá un aumento terrible. Ellos utilizan la palabra tsunami e intentan sensibilizar a la opinión pública y a los políticos de que hay que hacer algo. Y a nivel de Estados Unidos, Obama acaba de firmar un plan nacional Alzheimer para coordinar la política y la fuerza de cada uno de los estados. ¿Qué otras noticias de ahí, por ejemplo, de investigación básica? Pues parece ser esta semana que desde Inglaterra han reabierto un capítulo que tenían un poco parado, que es la relación entre el herpes simple y el inicio de la enfermedad de Alzheimer, ¿no, Jacques? Sí, eso. El virus, ¿no? El virus Sí. que provoca Son las relaciones del virus como una especie de causa que permite que la enfermedad de Alzheimer empiece. Y es un problema muy interesante porque el herpes, cada uno de nosotros ya de vez en cuando, a lo largo de nuestra vida, pues tiene un herpes. Se nos manifiesta así. ¿Este herpes puede tener una influencia sobre la aparición de la enfermedad? ¿Sí o no? Si sí, pues se podría utilizar medicamentos antivirales que existen y que son de muy bajo coste. Entonces hay, por el momento, una renovación del tema y nuevos equipos están investigando esta vía. Que yo en el tema del herpes hay como olas, ¿no? Hay veces que se vuelve a hablar de esa posible causa, que me imagino que está relacionada con la inflamación, ¿no? Con la inflamación, algo así, y luego de repente desaparece y luego como que vuelve a aparecer, ¿no? Puede ser. O sea, que nunca sea ni demostrado ni descartado. Creo que no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe no es la causa de la enfermedad de Alzheimer, pero es una circunstancia en la cual esta enfermedad latente puede aparecer. Y apenas un minuto que nos queda, ¿destacaríais algo más, alguna información que tengáis reciente y que vayáis a comentar en estos días? Pues creo que al cabo de un año hemos logrado más de 1 millón de descargas y tenemos un poco más de 70.000 suscriptores. Cada semana tenemos 2.500 más, 80% de las descargas y de los oyentes en España, 20% al extranjero, 15% en América Latina, sobre todo a nivel de Argentina, Chile, México, Venezuela, y 5% en los estados de América que hablan castellano. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ya saben, fuente de información para hablar sobre Alzheimer, la Fundación Alzheimer España. Está con nosotros Blanca Clavijo de AFAL Contigo. Blanca, bienvenida. Pues muchas gracias. Blanca, ¿una persona con Alzheimer, un paciente con Alzheimer, puede tomar decisiones? Bueno, según cuáles y según qué paciente con Alzheimer, ¿no? Porque siempre decimos que cada enfermo es un mundo.
depende qué decisiones. ¿Es un problema? Quiero decir, ¿es un problema que se está tratando, que tiene el derecho resuelto o no, la toma de decisiones que pueden adoptar los pacientes a lo largo de la enfermedad? No, es imposible que esté resuelto porque se resolverá si en algún momento podemos llegar a medir la capacidad de obrar, pero eso es dificilísimo porque no puedes decir, como regla general pueden vender o pueden comprar, pero no pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Es muy difícil, depende de cada caso. Vamos a empezar con lo que me imagino, situaciones que se viven día a día en la familia. Se diagnostica la enfermedad de Alzheimer, que ya cuando se diagnostica ya está la enfermedad evolucionada. Bueno, no sé si hasta qué punto evolucionada, pero ya hay síntomas claros, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en ese momento? Por ejemplo, el paciente suele ser un paciente que en ese momento es consciente. Bueno, en muchos casos sí, en otros casos no. Nosotros lo que siempre aconsejamos es que se planifique. Hay que planificar y hay que ver lo que se va a hacer. Entonces, para planificar tienes que tomar decisiones. A veces el enfermo todavía es muy leve o ni siquiera es un diagnóstico de Alzheimer, es un deterioro cognitivo leve y entonces ya tiene que planificar porque si el enfermo es consciente, sabe que va a llegar un momento en el que no va a poder tomar sus propias decisiones. No hablo de grandes decisiones, hablo de ir al banco solo, de decidir si quiere estar en casa con una cuidadora o ir a un centro de día. O sea, a lo mejor no grandes decisiones. En ese momento a lo mejor todavía es capaz de decir, yo quiero que quien me represente y quien me cuide sea esta persona, pues mi mujer o mi hijo mayor o el que sea. Eso es importante porque ya es una forma de decidir. Y en el momento del diagnóstico hay que planificar y decidir. Y decir quién quieres que vaya a ser tu representante, porque ahora afortunadamente las leyes nos permiten hacer eso. ¿Cuándo se inicia el conflicto? Cuando el paciente ya entra en otra fase y digamos que a lo mejor cambia de opinión y esa opinión no se puede respetar. ¿Cómo está ahí el tema y sobre todo el derecho de unos y el derecho de otros, ¿no? Claro, yo diría que la enfermedad de Alzheimer en sí misma es un conflicto, toda ella, ¿no? Porque siempre van a surgir conflictos a lo largo de la enfermedad. Es muy difícil determinar el momento a partir del cual una persona es capaz y deja de ser capaz. Eso es muy difícil determinarlo porque igual es capaz para unas cosas y para otras no. ¿Cuándo hay conflicto? Cuando la familia no se pone de acuerdo en decidir quién es el representante legal del enfermo. Entonces hay conflicto. También te digo que hay muchas familias buenas y bien organizadas en las que se decide tranquilamente quién va a ser el representante legal y entonces no hay conflicto. A partir de ese momento, el tutor, en la mayoría de los casos, hay varios tipos de representantes legales, pero bueno, no vamos a entrar ahora en ello. El tutor es el que va a actuar por el enfermo. Me imagino que también se pasarán, o sea, que habla de todo, ¿no? Pero que también generará conflicto en la familia de por sí, ¿no? Que es una cosa que puede incluso ser muy problemática y que puede dividir y que especialmente hay que estar atentos a eso, ¿no? Antes de que se produzca la situación. El conflicto está ahí siempre. Por eso digo que si el enfermo, no el enfermo, ahora cuando estamos bien, somos capaces de decir quién queremos que nos cuide en el caso de que nos pase algo, quién queremos que nos represente legalmente, ahorraremos muchos conflictos a la familia. Porque hay que determinar muchas cosas, es una enfermedad muy cara, igual hay que decidir vender un piso o yo qué sé, o rescatar unos fondos para poder costear y todas esas decisiones el enfermo ya no las va a poder tomar por sí. ¿Y las toma una única persona? ¿Es el tutor? Sí, entraríamos en un proceso de incapacitación que todavía sigue siendo un procedimiento de jurisdicción contradictoria. Hay que demandar al propio enfermo para protegerle, lo cual sigue siendo absurdo, pero es así el procedimiento que tenemos. Y una vez tiene un representante, es el tutor, y el tutor pues establece muy claro el Código Civil lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y siempre tiene que hacerlo bajo el control de la autoridad judicial. En el año 84 cambió nuestro sistema de tutela, ahora tenemos un sistema de tutela judicial, o sea, el tutor no puede hacer lo que le da la gana, no puede vender las cosas, tiene que pedir autorización judicial para todo, siempre para proteger a la persona incapaz. ¿Hay un único momento en el que se demanda al paciente para protegerle, que es desde luego cuanto menos curioso, ¿no? ¿Y hay una sentencia que ya es la misma sentencia para toda la enfermedad? ¿Es irreversible? Pues sí, ahora mismo está aprobada la Convención de la ONU de Derechos de Personas con Discapacidad y se supone que como la incapacidad es gradual, ahora puedes hacer una cosa, pero luego no puedes hacer otra. Bueno, a los juristas nos gusta decir que la sentencia es un traje a medida que se ajusta a las capacidades que el paciente tiene. En la enfermedad de Alzheimer eso está muy lejos de la realidad, porque lo cierto es que como hoy por hoy es irreversible y no tiene cura,
pues mejor les dejemos pasar una sola vez por el calvario que ya supone el procedimiento de incapacitación, y la sentencia en la mayor parte de los casos de los enfermos de Alzheimer va a ser total. ¿Cuándo se llega, en qué momento de la enfermedad se suele producir esa demanda? Pues mira, depende de las familias y depende de la situación. Yo siempre digo, no hay que incapacitar a todo el mundo. El típico caso de un matrimonio mayor que tiene solo una hija que es buenísima y les cuida muy bien y encima es heredera universal, pues a lo mejor no hace falta incapacitarles, ¿no? Hay que incapacitarle cuando el enfermo ya no puede tomar decisiones por sí misma. Estamos hartos de ver personas que llegan a FAL Contigo ya expoliadas, con todo el dinero sacado de sus cuentas, que no saben dónde lo han puesto. De hecho, AFAL Contigo tiene una fundación tutelar y ya casi tutelamos a 80 personas que no tienen familia o que la familia no se puede hacer cargo. Entonces, es un mecanismo de protección y cuanto antes mejor. Puede suceder lo contrario, que el paciente no quiera ser tutelado y que quiera tomar decisiones hasta que él a lo mejor no es ni siquiera consciente de si las toma bien o no, y que la familia esté en contra. Voy a decir un ejemplo que no sé si se produce. Un diagnóstico de Alzheimer y uno dice, bueno, pues yo no sé qué me va a pasar, pero me quiero gastar todo mi dinero, vender mi casa y vivir la vida durante una temporada. ¿El derecho protege al paciente de Alzheimer en esos casos? Vamos a ver, el procedimiento de incapacitación es tremendamente garantista. A nadie se le incapacita si no está para incapacitar, te lo puedo asegurar. El paciente, lógicamente, es oído en el juicio. No se puede incapacitar a una persona sin que ella hable y manifieste su opinión. Se nos han dado casos en los que el propio enfermo ha acudido con su abogado, porque el procedimiento lo contempla así, y ha manifestado las razones por las que él piensa que está bien y que puede tal. Bueno, el procedimiento es muy garantista. Hay un médico forense, puede haber un perito especializado que valore y diagnostique si realmente esa persona es capaz para unas cosas, pero no es capaz para tomar decisiones. Puede querer gastarse todo su patrimonio, pero si tiene 70 años y suponemos que va a vivir hasta los 90, hombre, pues gastarse todo su patrimonio no parece muy sensato, ¿no? Si luego va a tener que acabar en una residencia a lo mejor pública. Tiene que ser decisiones con sentido común, y hay veces en los que el paciente mantiene ciertas capacidades y en vez de ponerle un tutor, se le pone un curador, que yo digo que es como un tutor en pequeñito, ¿no? Que le deja administrar ciertas cantidades de dinero o tomar ciertas decisiones, pero para otras importantes necesita una protección. ¿Quién suele ser el tutor de un paciente con Alzheimer? Bueno, el Código Civil establece un orden que, aunque no es obligatorio, es prácticamente el que se observa siempre. Normalmente primero es el cónyuge, luego los hijos, y luego los hermanos, y en defecto de todos ellos, si no hubiera nadie, nadie se queda sin tutor. Será una administración pública o una fundación tutelar, como es el caso de la Fundación AFAL Futuro, pero siempre tiene que haber un tutor. Normalmente, con la demanda ya tenemos que proponer un tutor. Yo solicito la incapacitación de mi madre y me propongo yo como tutora. Y el juez va a valorar si es un tutor idóneo, es decir, si es el más adecuado. Si en la familia no hay conflicto, pues normalmente va a ser ese tutor el que se ha propuesto en la demanda. Y si en la familia hay conflicto, pues hay lo que se llama el gabinete psicosocial de los juzgados, que va a entrevistar y va a valorar la situación de los posibles candidatos para elegir el tutor más idóneo. Me imagino que también debe ser muy difícil para el tutor el papel de tutor, ¿no? No sé si se prepara para ese cometido, qué presiones, no sé si tiene conflicto interno también el hecho de estar tutelando, por ejemplo, un hijo que tutela a un padre, ¿no? ¿Cómo se acepta eso? ¿Cuáles son los conflictos principales o las presiones principales a las que se ve sometido un tutor? Bueno, yo creo que no hay que plantearlo como algo difícil, porque a la gente le asusta. Yo soy la tutora de mi madre, pues también eres el tutor, tienes la patria potestad de tus hijos hasta que son mayores de edad, ¿no? Yo creo que hay que plantearlo más dentro de la normalidad. Las obligaciones del tutor las contempla el Código Civil, tampoco pues es presentar un inventario todos los años, hacer una lista de gastos e ingresos que ha habido, pues precisamente para proteger y para ver que no se ha gastado indebidamente el dinero de la persona, ¿no? En términos generales, ya una vez que asumes el cargo, aunque a la gente le da mucho miedo, pues tampoco es para tanto. En la página web de AFAL se pueden descargar los formularios que hay que presentar anualmente y echar una mano, ¿no? Me imagino a la gente sí. Que lo necesita. Blanca, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos tanta información tan actualizada sobre este tema tan sensible, ¿no? Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues como siempre, todos los viernes con nosotros en Clave de Alzheimer.